Contacto en estos momentos con la hermana Consuelo Morales. Ella es directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, una asociación civil que ha seguido muy de cerca la situación de los penales y de los derechos humanos en aquella entidad. Hermana, le agradecemos mucho su confianza y su tiempo. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias, Isaías, por permitirnos un poco compartir de nuestras preocupaciones ahorita, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Pues exprésenos cuáles son, qué es lo que les han dicho los familiares de los internos. Sí, bueno, estamos sumamente preocupados. Nosotros también como equipo de CADAC estuvimos también en las instalaciones, hemos estado cerca de los familiares y bueno, no estoy de acuerdo totalmente con todo lo que menciona el señor Fassi, pero ahorita me gustaría mencionar dos cosas. Sí, Uno, derechos humanos no defendemos conductas antisociales, ¿no? El 30% de la población penitenciaria que está en las cárceles de todo el país, pero en Nuevo León el 27%, son personas que no tienen sentencia, es decir, que no sabemos si realmente son responsables de los hechos de que se le acusan. Entonces no podemos presumir, pues podemos presumir culpabilidad, pero podemos asumir inocencia. Y cuando se da un motín se da en situaciones extremas porque la autoridad no ha podido escuchar a los internos. En este caso no es ajeno a ello. Tenemos ahorita más de 100 personas muertas en el periodo que va el actual gobierno. Permanentemente es una crisis recurrente que no se ha atendido y tenemos, por ejemplo, 300 guardias, 300 celadores para los tres penales, entonces son 300, divídalos entre 100, entre tres penales da a 100 celadores. así 100 es. celadores en 3 turnos da 33 celadores. Con 33 celadores, ¿qué puede hacer un centro penitenciario de aproximadamente 1.500 personas? Entonces, el problema es estructural y no puede ser que le pongan la carga y la responsabilidad a los internos, porque sí, no son unos santos, pero tampoco son responsables de estos hechos. Pero ahorita lo que más nos preocupa es que tenemos la información clara y nos unimos al clamor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde están pidiendo que se atiendan a los internos que están al interior del penal. El penal de Cadereyta tenía aproximadamente en estos 1.951 personas. Entonces, y la capacidad de 1.600, es decir, tenía un sobrecupo de 17%. Ese no es el problema. El problema es que no se está atendiendo a los internos. Tenemos la impresión de que hay internos heridos con gravedad, los tienen sin agua, sin comida y sin medicamento. Por otro lado, telefónicamente hablé con el secretario particular del secretario de Seguridad Pública y él me dijo que del martes habían mandado brigadas de médicos para atender a todos los internos y que así se estaba haciendo. Lo que nosotros hemos podido constatar es que el día de ayer había un solo médico. Luego, el que está como director en el penal de Cadereyta dijo que ya estaban los médicos de el penal de Topo Chico y de Apodaca. Y me pregunto, ¿y entonces cómo dejan desprotegidos los otros penales? En Nuevo León, si algo tenemos, es una buena infraestructura médica. Si Secretaría de Salud no puede con esto porque realmente es una crisis, porque está muy difícil, pues se puede pedir ayuda al hospital universitario. Y si no, pues hay toda una infraestructura médica que también puede colaborar. Pero a mí lo que no me parece correcto es que ante este clamor, esta ayuda humanitaria que necesitamos, nos conformemos con 2, 3 médicos para que atienda a una población que esté en situación tan delicada y que está totalmente vulnerable, porque si ellos pudieran ir al médico lo podrían hacer, pero dependen totalmente del Estado. Así es. Hermana, ¿tiene usted el dato de cuántos internos heridos a consecuencia de este motín se encuentran en estos momentos dentro de las instalaciones del penal, sin atención médica, sin agua, No, como usted nos los está comentando? sí, y desnudos Y además. desnudos. Ajá. Sí, entonces lo que estamos viendo es que si hay 1.958 y podemos tener el control de decir 60 están en el hospital universitario, atendiéndose más los 17, son 70. Si rebajamos eso, son casi 1.850 los que seguramente están heridos al interior del penal, porque el asunto es que llegan timotines y llega golpeando salvajemente a todos los internos, o sea, los internos están heridos seriamente por los golpes salvajes que recibieron. Después aumentaron la violencia y utilizaron la fuerza letal, o sea, también otra grave preocupación que tenemos. Pero a final de cuentas, entonces nosotros pensamos,
Las familias habían mencionado, son como 300, 400, pero dada la manera de operación que están haciendo y que hicieron, nosotros presumimos que tenemos que pedir que la autoridad asuma la responsabilidad de proteger y atender médicamente a todos los internos del penal de Cadereyta en este momento. Claro que es responsabilidad de todos los penales, pero definitivamente no lo van a poder hacer con un solo médico o con 3 médicos. Tienen que pedir, y si localmente el secretario de Salud o el secretario de Gobierno de aquí considera que no pueden, pues estoy segura que hay instituciones de médicas humanitarias que con mucho gusto podrían apoyar, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, pero yo estoy también segura que en Nuevo León la gente somos, porque yo soy de aquí, somos muy generosas y ante una situación de emergencia, yo estoy segura que los hospitales privados también estarían dispuestos a apoyar. Así es. Entonces, el llamado urgente es, por lo pronto, atender la crisis sanitaria al interior de este penal por todos los internos que están seguramente heridos y mal atendidos, sin agua, desnudos y sin medicamento, por supuesto. Así es muy grave. Creo que las condiciones, o sea, realmente las condiciones como están ahorita al interior del penal son muy precarias, ¿no? Porque hubo incendios, destrucción, o sea, no hay condiciones para atender a la gente médicamente. Entonces sí se necesita pues de una estrategia para atenderlos, y ya después podremos averiguar muchas cosas, pero ahorita lo que nos parece muy importante es la atención y protección de los internos. Ya tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos les mandaron pidiendo medidas cautelares, pero al parecer no han respondido a esto. Así es. Ahora, este no es el primer hecho de violencia, hermana, que se ha registrado en este penal. Hace algunos meses veíamos otra riña con igual un saldo mortal. En marzo, sí. En marzo pasado. Pero en marzo pasado sucedió, y le voy a decir cuál fue el motivo. Fue el motivo el hambre. O sea, los internos lo que querían era una manifestación pacífica para llamar la atención, para decir que no estaban siendo alimentados. Después nosotros pudimos tener informaciones en donde veíamos cómo los insumos de alimentos del camión llegaban por un lado y salían por otro, o sea, se vendían en otro lugar. Entonces, a lo que vamos es, no ha habido una supervisión adecuada, pero definitivamente me parece que no ha habido la atención. No me parece, estoy segura que no están atendiendo el problema en la dimensión que tenemos. Esto es una crisis reiterada y permanente. Entonces, sí, como le menciono, cuando hay un motín es porque hay una causa de fondo que no está siendo atendida por el gobierno, por la autoridad. En este reciente caso de esta semana, hermana, ¿a qué atribuirlo? ¿Cuál es la causa del motín de esta semana? Sí, vale la pena mencionar que el penal de Cadereyta, cuando se fundó o cuando se creó en 1998 aproximadamente, era un penal pensado para las personas que ya iban a salir y de muy baja, que tenían muy baja sentencia, es decir, cuya razón por la que estaban ahí era porque no podían haber pagado una fianza o cosas de esas. Era un penal bastante protegido de la delincuencia y de los carteles. Pero lamentablemente desde el año pasado vemos que esto se empezó a modificar, sea porque había muchos internos, no tenían dónde ponerlos y los empezaron a traer. Entonces, una de las grandes inquietudes y de las mantas que pusieron los internos es que ellos están mencionando que el director estaba relacionado con algún grupo delincuencial y los estaba presionando. Y por otro lado, llegó gente de otro cártel que también los estaba amenazando de muerte. Entonces, a final de cuentas, los internos están entre la espada y la pared, y mientras, entonces, por un lado, un director que estaba presionando de un cártel para una serie de cosas, y por otro lado, un grupo de otro cártel presionándolos para esto. Entonces, personas que ya estaban a punto de salir, que tienen una sentencia de 3 años, entonces estamos hablando de personas realmente que hicieron algo muy leve o no tuvieron para la fianza, están ahorita involucrados en toda esta maraña que les va a costar pues mucho si no se hace con toda la honestidad y con toda la transparencia un estudio de cada uno de ellos, porque si no, me recuerdo bien cuando fue el primer motín del Topo Chico con el actual gobierno, inmediatamente a la directora la detuvieron y al que estaba ayudando, que ya no tenía la responsabilidad en la administración penitenciaria también, ahorita permanecen encarcelados. Y fue una riña entre los internos, no hubo nada que ver con la autoridad. En este caso, en donde se usó la fuerza letal y la mayoría de los muertos presumimos que fue por balas, pues entonces aquí no hay ningún detenido y nos parece que esto no puede ser. Claro.
Traíamos a cuenta este historial negativo de los penales en Nuevo León para preguntarle qué está haciendo el gobierno de Jaime Rodríguez. Estamos leyendo una información en el sentido de que durante los 2 años de su administración, pues ha habido por lo menos 10 motines en los 3 penales que están en el estado, 75 muertos, más de 100 heridos en los 3 reclusorios de Nuevo León. No se dan, bueno, es evidente que la autoridad conoce estos hechos. Que ha realizado para evitar que esta situación continúe repitiéndose de manera, pues, recurrente? Sí, pues lamentablemente no alcanzamos a ver alguna estrategia o alguna acción contundente para neutralizar esta situación. Nosotros vemos que cada vez que hay un motín es un reacomodo por un lado de la delincuencia organizada, y mientras la autoridad no tenga la voluntad política para, cuando menos en estos centros que son cerrados, mantener un control del Estado, pues va a seguir siendo los grupos de la delincuencia quienes mantengan el control. Y esto nos pone en una situación muy delicada, no solamente a los internos que están adentro, sino a las familias de ellos que se les piden cuotas. El dinero es una cantidad impresionante de dinero la que se maneja en los centros penitenciarios, y el dinero que llevan las familias es dinero del trabajo de los más pobres, es de sus trabajos. Tenemos una señora que ganaba 600 pesos como empleada doméstica, tenía que pagar 500 pesos semanales y se quedaba con 100. Entonces realmente es dinero pues de la gente más pobre, y lejos de poder ayudar que el interno pudiera tener un trabajo que se pudiera mantener por él mismo, las familias tienen que trabajar para asegurar cuando menos que no golpeen a sus internos. A ver, esto significa la situación del autogobierno, es decir, ellos tienen que pagar una especie de derecho de piso, una cuota, para garantizar que... Así de piso, para que no los golpeen, para que tengan acceso a ciertas cosas. Entonces, quien tiene que solventar este gasto es la familia. Entonces, ¿qué podemos decir que ha hecho el Estado, el gobierno ante esta situación? Pues lo que vemos es que se ha empeorado cada vez más la situación. No vemos la manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se van a un análisis para ver desde el fondo qué se tiene que hacer, pero si no hay voluntad política, si ni siquiera le interesa, el gobernador ahorita ni siquiera se ha pronunciado, pues ¿qué podemos esperar, no? Pero tenemos, por ejemplo, en Nuevo León, una gente experta en cuestiones penitenciarias, que es la maestra Sofía Velasco, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y hay gente de diferentes... Naciones Unidas mandó una carta manifestando su preocupación por esto, y además ofreciendo el apoyo técnico para esto. Entonces, no se trata de que no haya recursos ni materiales ni humanos, se trata de que no hay voluntad política. Y hacer más penales sin haber solucionado ni siquiera una mínima parte de esto, me parece que es verdaderamente hacer cada vez más grande el asunto. Hermana, usted hace unos momentos nos contaba que una gran cantidad de dinero se maneja por esta situación, porque grupos que controlan en autogobierno a los penales exigen estas cuotas, este derecho de piso, para que no se golpee a los internos, los familiares tienen que pagar. Hay un cálculo, sé que es muy difícil, evidentemente, pero ¿tienen ustedes algún cálculo de cuánto implican estos pagos, estos sobornos al crimen organizado que controla los penales de Nuevo León? Pues nosotros calculamos que alrededor de mínimo de 500 pesos por cada interno es lo que reciben semanalmente, mínimo. Porque luego cuando recién entran, les piden una cuota más grande, y definitivamente son mínimo esa cantidad de lo que nosotros vemos de los internos que vamos viendo y que vamos obteniendo informaciones. Entonces, si tenemos una población de casi 2,000 internos en el penal de Apodaca, de 1,500 Apodaca, 2,000 en el de Cadereyta, y no sé, creo que unos 1,500 en el Topo Chico. Estamos hablando de casi 7,000 personas, que en un momento dado multiplíquelo por 500 pesos, eso sería más o menos lo que se está manejando aproximadamente, y creo que nos quedamos cortos semanalmente. ¿A la semana? A la semana, sí. La cuota es a la semana. Pues una situación muy grave. Muy grave, pero entonces no es voluntad política lo que está ahí, porque se están priorizando otros intereses que verdaderamente favorecer la legalidad y el respeto a los derechos humanos y apoyar la democracia. 3,5 millones de pesos a la semana
que Sí. obtiene el crimen organizado que opera dentro de los penales de el estado de Nuevo León, Aproximadamente, aproximadamente. es un cálculo que nosotros Sí, hacemos de las informaciones que vamos teniendo, ¿verdad? claro, sí, Puede ser un poquito más, generalmente, ¿no? así es. Y pues al final lo que usted nos dice es que no hay voluntad política del gobierno de Jaime Rodríguez para arreglar esta situación. No, pues no se ha transformado en algún hecho contundente, y que definitivamente ahorita lo que creo es que es la sociedad, los expertos quienes tenemos que buscar la manera de presionar para que el Estado asuma su responsabilidad. Cuando hablo con el general, a mí me queda, o con el mayor, a mí me queda la impresión de que están conscientes de que están haciendo bien las cosas, pero el asunto es que sus órdenes verdaderamente lleguen hasta abajo para que se cuide la preocupación que ellos dicen que están controlando. Así es. Hermana Consuelo Morales, por lo pronto el llamado urgente para que lo que realmente se requiere en estos momentos es Sí, atención médica a los internos que están heridos a raíz de este motín y que se encuentran dentro del penal desnudos, sin agua y por supuesto sin medicamentos. así es. Nosotros es una ayuda humanitaria, necesitamos que las autoridades solucionen esto. Después podemos analizar todo lo otro Claro, con toda la calma, pero ahorita y por hoy la vida e integridad física y emocional de todos los internos. hay una emergencia sanitaria en estos momentos allí en el penal de Cadereyta. Así es. Y señalar que ya está todo bajo control, que ya está bajo calma, pues es en realidad una situación ilusoria. No sé qué significa bajo control, pero el hecho de que todavía a las familias el día de ayer les aventaran gases lacrimógenos, a las familias que están afuera, les aventaran gases lacrimógenos y diciéndoles que se fueran, que hasta dentro de 15 días los veían, pues me parece un abuso de autoridad, pero además, qué mamá, qué padre, qué hermano, qué familiar, al ver que hubo disparos, al ver que todavía hay humo o incendio, se van a ir a la casa a esperar 15 días a que les llamen. Entonces, eso se contradice con lo que el mayor está diciendo, de que se tiene que permitir el acceso a todos. Se ha permitido, va sumamente lento, tardan entre 8 y 9 horas en poder entrar a ver a su familiar, los ven todos juntos a través de un vidrio y son 5 minutos. Entonces, 8 o 9 horas para ello, realmente todavía creo que es un caos, creo que es muy difícil, creo que necesitamos personal que verdaderamente sepa afrontar estas situaciones, y la verdad, pues es un caos. Así No lo es. están haciendo. Hermana Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC CADAC, le agradecemos como siempre su tiempo y su confianza en este espacio. Le mandamos un abrazo y estaremos muy pendientes de las acciones que ustedes están realizando en favor de los familiares y los propios internos que, pues independientemente de lo que hayan hecho, pues tienen Sí, tienen derechos humanos, tienen derecho a la vida y pues derecho a tener un trato digno dentro de centros penitenciarios. así es. Pues nosotros les agradecemos mucho, y bueno, nosotros desde acá seguiremos pugnando para que las autoridades cumplan simplemente con lo que les marca la ley, ¿no? Así es. Hermana, Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, un abrazo. buenos días igualmente, y gracias, Isaías. Hasta luego.